Óigame, allá trabaja también don Jaime Garzón. ¡Uy, qué huesazo! Sí, sí, yo conozco a Mar, si lo ven, me debe 4 emboladas. ¿Pero le cae bien a usted? Pues sí, para que hablar uno mal de los malparidos. Ay, no sé cómo decirlo. El gran logro que se le reconoce a Jaime Garzón, o por lo menos en sus años más tempranos de visibilidad en la televisión, es haber sido el fundador del humor político en televisión, porque Colombia tiene una tradición mucho más larga de humor en televisión y también de humor político en otros formatos, ya sea caricatura, radio, pero ese gran acierto que tiene Jaime Garzón es llevar esa propuesta a la televisión. Entonces Jaime Garzón me parece a mí que trajo a la televisión, por un lado, humor basado en el discurso de esa persona, porque Jaime no solamente imitaba la voz, sino conocía el discurso, las muletillas, de qué habla, ese tipo de cosas, él las conocía muy bien, porque él realmente conocía mucho el tema de la política. Y otra cosa que yo sí creo que Sociedad hizo nueva fue que el humor ya no era anónimo, sino era con, como digo yo, con nombre, apellido y cédula. Este es Pastrana, así fuera Jaime el que lo imitara, es decir, ya era un humor con personajes, cosa que no pasaba tanto antes. O sea, ya existía Sábados Felices, pero eran eso, familia, ¿sí? Chistes para la familia, chistes para todo el mundo. Y Jaime Garzón llega con un humor que hace daño, ¿sí? Un humor transgresor y que transgrede a la gente de arriba, a los políticos, que en esa época la política, igual que ahora, estaba vuelto nada, y él no le daba miedo decir nombre propio y decir las cosas que estaban haciendo, que obviamente todo el mundo estaba ocultando. Pero Jaime lo que hizo fue tener la capacidad, el encanto y la bacanería de su personalidad para convertir en esa cosa del humor político y del humor de la sociedad en un fenómeno de masas y en una cultura de masas y al mismo tiempo en una elaboración pedagógica para las masas. En humor, Cinevisión tendrá para los festivos especiales de Hora, con el programa que ha revolucionado la forma de hacer televisión en el país. Hablamos de Sociedad, un programa 100% nacional. Se suponía que había como una estructura más o menos definida, pero ahí se improvisaba mucho. Cosas que se ocurrían, que se nos ocurrían en ese momento, a Jaime, a Carla, al que fuera, se podían incorporar al programa. No es que hubiera ya un libreto y hay que grabar eso tal cual como está aquí escrito. Tiene más oficio que todas y más de 50 recetas. ¡Ay, Dios bendito del cielo! ¡Ay, ole, mijita! ¡Ay, mijita, estoy toda soleada, mijita! ¡Ay, sí! ¡Ay, fue que estuvimos en la casa de huéspedes inútiles allá en Cartagena! Me invitó el doctor. Si no fuimos el doctor, la señora con todo respeto, los niños y el niño Daniel, el hermano del señor presidente. Jaime recibía una escaleta, es decir, una especie de ordenamiento temático para dos personajes, no un libreto preciso. Los otros sí eran libretos tal cual que él repetía. Por ejemplo, interpretaba, como Fredo Cínico Caspa. Pero en el caso del portero del edificio Colombia, Néstor Elí, y de Dioselina Tibaná, que era la cocinera del Palacio Presidencial, Jaime agregaba un montón de cosas, lo que uno llama, en términos técnicos en televisión, morcillas, es decir, embutidos, cosas que él agregaba y que hacían, pues, evidentemente, que tuviera una dinámica mucho más de él. Sobre todo Néstor Elí, que de alguna manera era Jaime mismo, era él para la gente. ¡Ah, sí! Eso que se llama ahora lobby. ¡Ah, sí! Antes se llamaba lagartear favores. O sea que usted ya no es el doctor Guillermo Perry, sino el doctor Guillermo Lobby. ¡Ay, no, este doctor! En la creación de los personajes, evidentemente, apuntábamos a crear una mezcla como de estereotipos y arquetipos, es decir, cosas muy visibles, muy comprensibles y muy asumibles. Y claro que, evidentemente, los personajes, las caracterizaciones o bien las parodias o imitaciones son el sustento básicamente de las piezas de humor. ¿Cómo quieren ahora que el señor Contralor haga política, caray, por Dios? Disque empleados de carrera, ja, 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 burócratas, digo yo, caray. Antes el empleo se distribuía pagando favorcitos, pagando boticos, haciendo pacha. Convoco al país nacional y al país político a un banquete de desagravio al límpido hombre, al hombre incontaminado fiel de la balanza, al doctor David Turbay, al que hoy se le niega el libre derecho a nombrar, a elegir y ser elegido, principio fundamental de la democracia.
Empleados de concurso, jajaja. Caray, ¿qué están pensando? ¿Que esto es la televisión? Si uno se fija, hay una línea, digamos, permanente en el trabajo que hizo Jaime, y es que tenía una intención muy clara. Él no quería, digamos, hacer reír por hacer reír. Yo creo que el humor le resultaba un vehículo muy apropiado para comunicar lo que quería comunicar. Esa inflexión del humor en la sociedad colombiana, yo creo que tiene, si no una explicación, pero sí por lo menos una ventana por donde mirar, y es que en Colombia hay una cultura del humor, ¿no es cierto? Es una cultura del humor que uno la podría llamar en términos colectivizantes y generalizadores, la mamadera de gallo. Un país como Colombia pues también se presta mucho para el humor político, ¿no? Porque pasan cosas muy insólitas, muy absurdas, y eso viene de tiempo atrás, ¿no? La comedia es siempre buscándole la falla como al sistema, de eso se trata más o menos el stand-up, al sistema, sea el gobierno, el sistema sea la sociedad, el sistema sea yo mismo como ser humano. Es encontrarle las fallas, ver otro punto de vista. El humor es la herramienta más útil que existe. Y yo pienso que el humor político le da, o debería darle, herramientas a las personas para desafiar al poder constantemente. Y buena parte de la mamadera de gallo cotidiana es política. O sea, la gente en sus reflexiones mamando gallo, burlándose a través de la ironía o el desprecio o la exageración, todas formas de humor, lo que está haciendo es humor político. Siendo alcalde mayor de Bogotá, hice grandes obras: el puente de la 92, el relleno de Doña Juana, la troncal Caracas y la destitución de Jaime Garzón como alcalde menor del Sumapaz. Hoy, 10 años después, se ven las obras. El puente se cayó, el relleno se derrumbó y me toca restituir a Garzón al cargo de alcalde menor por orden del Consejo de Estado. Con Jaime también lo vivíamos, que ese tema de la verdad y de la objetividad tiene un manejo, ¿no es cierto? Cuando uno está haciendo humor y en consecuencia está moviendo opinión, es decir, se hace un programa de opinión, como era Cuac, de diversión, de chiste y de mamadera de gallo, pero de opinión, uno tiene que ser honesto y mostrarlo como una cosa que no es objetivamente cierta. Al final, la verdad, pues no hay una única verdad, cada quien entiende la verdad desde su propia experiencia, pero desde el humor político como género periodístico de opinión, sí creo que se sigue o se debería seguir pues esos principios de rigor y de compromiso, por lo menos con la información veraz. Cuando nosotros hablamos de la verdad en Colombia, hablamos de muchas formas de esa verdad, ¿no? Existe una verdad simple, que es como: se robaron esta plata. ¿Cuál es la verdad sobre esto, no? ¿Quién se lo robó? ¿Cuánto se robó? ¿Qué está pasando, no? Cuando hablamos de una verdad, también estamos hablando de la verdad histórica. Yo creo que cuando Garzón habla de la verdad, habla también de esa verdad, de la imposibilidad de hablar sobre la verdad de las cosas en Colombia. Lo que yo estoy haciendo es una práctica conceptual de la vida, que es decir la verdad. Las cosas hay que llamarlas por la verdad. Es la primera vez en la historia, yo creo que del país, que a alguien le pagan por ser imprudente en público, ¿no? Por decir lo que sabe y por decirlo como lo supo. Ese tema no lo toque, porque sí es la verdad, sí es la realidad. ¿Qué cosa, no? Ese tema no lo toque. Es una frase muy colombiana. Sí, ese tema no lo toque. ¿Y por qué? Si es la realidad. No. Tema no. Es algo así como: hablemos de los dientes de Garzón. No. El tema no. ¿Pero y por qué? Pues esa es la realidad. Hay que meterse en ese tema y asumirlo con tranquilidad. Entonces, cuando hay una claridad sobre que uno está, entre comillas, mintiendo o farseando, pues la gente sabe a qué atenerse. Lo grave en términos de la opinión es cuando la opinión se disfraza de noticia, o se disfraza de informe, o de certeza, ¿cierto? Que es lo que hacen los medios hoy por hoy. Es que todos son favores que se den, todos son amigos de todos y están ahí y meten ahí propaganda política todo el tiempo. Ya ahorita, hoy en día, eso es súper descarado, ¿no? Ya no les importa ocultar a quien apoyan, ya no les importa nada, el periodismo se fue para el carajo, ya nada importa, ya todo es así súper, voten por tal, hagan esto está mal, esto es una noticia falsa, ya todo se fue para el carajo. Bueno, ¿qué haría de presidente? Me estaba diciendo. Sí, señora, el presidente, por ejemplo, cerraría los sitios de vagabundería.
¿Cómo cuáles? Como el Congreso, como las asambleas departamentales, como los consejos municipales, todo eso es una vagabundería. Sí. ¿Y qué dejaría de hacer? ¿Qué dejaría de hacer? Dejaría de robar, que no roben los presidentes. Sí. Y que no se hagan los huevones cuando roban. ¿A usted no le da miedo decirle eso a ellos? No, ya nos están oyendo, ¿no? Pues No. Jaime políticamente tenía dos características, pienso yo. Primero, era escéptico. Es decir, no le comía cuento yo prácticamente a casi nada, ¿no es cierto? En el abanico de la izquierda a la derecha. Pero al mismo tiempo sus posiciones eran personalmente, ¿no? En el programa no tanto porque pues estaba también transformado por los libretos, por lo que queríamos decir los que estamos detrás del cuento. Yo diría que era de centro, de centro izquierda, ¿no es cierto? Más o menos como ahí en esa categoría del balance de la ideología. Jaime no era un tipo de izquierda y mucho menos era un tipo de derecha, un tipo de avanzada, hubiera podido ser un poco progresista, pero también un poco, ¿cómo es que se llama? Tibio. Estaba en la mitad, pero más que nada era un escéptico. Yo creo que Jaime no creía en nada diferente, pues, como a su vocación de tener una relación directa con la gente. Por eso se empezó a volver político y por eso lo mataron. Yo realmente no sabría definir a Jaime como alguien de izquierda o de derecha o de centro, sino más bien como alguien que quería buscar la paz y el diálogo, que las diferencias se arreglaran de una manera civilizada mediante el diálogo y no por la violencia. Pero lo que siempre estuvo en su agenda, digamos, fue el que este país fuera un país más democrático. Entonces, por eso ese entusiasmo de él por la Constitución del 91. Un día de estos, mi querido Heriberto, que yo lo estimo mucho a usted, por decir cosas como esas se va a meter en un lío. No, porque eso es total que la verdad. ¿Usted los conoce a ellos? Sí, señor, yo he tenido la oportunidad de verlos así de lejito, ¿no? Porque uno los ve por ahí, van cruzando por un andén, usted cruce al otro andén, porque... Pues Heriberto de la Calle fue tan popular por una razón, porque era popular. Era una representación, una puesta en escena de un habitante de la calle, trabajador, lustrabotas, pero profundamente popular, con un lenguaje absolutamente certero, pienso yo, en la creación del libreto y en el aporte y la interpretación de Jaime. Y lo convirtió en un entrevistador. Rompió la ficción y rompió el blindaje de la ficción, se volvió real. En un noticiero radial, y además Jaime pues todo lo que hacía ayudando a los familiares de secuestrados a negociar, ese tipo de cosas que él hizo que eran del mundo real. Sí que su asesinato pues es como un campanazo de que se corre el riesgo de ser silenciado y que además si aparte de expresarte, de expresar ideas, de tratar de generar reflexión, tú tratas de tomar alguna acción para cambiar las cosas, pues ese tipo de cosas te pueden cobrar la vida, te pueden costar la vida. Que esa idea del país de la Constitución del 91, en donde uno era libre para decir cosas, donde uno tenía libertad de culto, de opinión, de libre desarrollo de la personalidad, donde había unas garantías, de repente en agosto, ¿no? Y en ese momento siento yo que, a pesar de que se siguió haciendo humor político, el miedo se instaló completamente como en la manera en que se hacían las cosas. Yo siento que eso no se ha dicho suficientemente, digamos, que esto fue parte de un plan y por eso fue declarado un crimen de lesa humanidad, que no era un caso aislado, sino que hacía parte de un plan por afectar, digamos, a una comunidad más grande, en este caso la del periodismo y la del periodismo crítico. Y siento yo que el día que lo mataron, no mataron a Jaime Garzón, sino mataron a la comedia colombiana. Sí, ese día que lo mataron a él, fue como aquí en Colombia no se pueden hacer chistes. Sí, si usted quiere ser comediante en Colombia, haga chistes, de cuenta chistes, de estados felices, pero aquí usted no puede hacer chistes de nadie que esté en el poder. No solamente querían parar a Jaime por sus contenidos de humor y por su mamadera de gallo, sino porque podría tener un futuro político dentro de una oposición evidentemente al régimen. Jaime no hubiera estado pues de ninguna manera con los partidos tradicionales, tampoco con la izquierda, pero hubiera sido un opositor a los vicios de la democracia colombiana. Él tenía un talante democrático importante. El proyecto político que venía y para el cual fue necesario asesinar a estas personas no se hubiera podido instaurar con estas personas vivas. Entonces fue una manera
de preparar y de abrir el camino. Y yo demandé, porque no había razón para destituirme, ni el método de la destitución fue correctamente hecho. Sí, se violaron todos los derechos. Y demandé, gané ante el tribunal, el distrito apeló, subió al Consejo de Estado, el Consejo de Estado acaba de decir que sí, que yo gané. Entonces me tienen que restituir al cargo o a uno superior y indemnizarme, para que vea usted en mano de quién estamos. Esos dos señores son ahora el presidente y el secretario general de la presidencia. El otro proyecto político, que es el proyecto por un país que sea realmente una democracia, no una democracia genocida como la llama el padre Javier Giraldo, sino una democracia, o sea, un país donde el 70% de la población no viva pues en la pobreza o en la extrema pobreza, donde no se extermine un partido político entero, donde no se sigan asesinando líderes sociales, un país donde la educación y la salud no sean negocios, sino sean servicios, digamos. Un país donde el Estado pueda arbitrar en favor de los más débiles. Eso era simplemente lo que quería Jaime. Bueno, Garzón, ¿y usted no le da temor de que lo tomen en serio? Sí, y mucha gente va a creer que esto es en serio. De pronto, ¿no? Yo no sé si en la historia del mundo existe alguien que haya llegado a la presidencia por mamar gallo. Creo que Barco nunca supo que llegó a la presidencia y nos mamó gallo. Pero sabiendo que es mamando gallo, eso sí no he sabido. Bueno, una consigna de campaña, a ver. Una consigna de campaña, por ejemplo, ya supe la de Samper. La de Samper es, con Samper el bojote no habrá revolcón sino despelote. Espionaje de inteligencia que le hacemos a las otras campañas. ¿Y el de la calle cuál es? El de la calle es que se va a ir con papá Jaramillo, es la única solución. Los chinitos de la calle que se vayan con papá Jaramillo. ¿El de Pastrana? El de Pastrana, con Pastrana siempre gana, pero lo que pasa es que son ellos, nosotros no, Alan, qué vaina. Y el nuestro es, la democracia le ha mamado gallo 100 años al pueblo. Ha llegado nuestra oportunidad. Vote por Emerson. Bueno, suerte de candidato. Gracias, hombre. No me ofenda, no me diga candidato. Candidote. Más bien. Yo siento que para ser comediante hay que ser inteligente y para ser comediante como Jaime Garzón hay que ser un genio para poder lograr llegar a esas conclusiones. O sea, el man decía cosas que hoy en día están pasando. Él decía, espérense un ratico que unos años va a pasar tal cosa. Y aquí lo estamos viviendo. Alguien puede ser muy inteligente, hacer una crítica muy profunda. Otro puede ser muy buen intérprete. Otro puede ser muy bueno conectando con la gente, pero quizás es difícil encontrar a alguien que reúna todas esas cosas. Jaime Garzón era, no sé, era como 8 personas a la vez, ¿no? Porque era una persona conocía mucho, había trabajado con el poder, había trabajado pues con la oposición, llamémoslo así, tenía mucho conocimiento y como que y había logrado captar como una esponja muchas cosas. Además tenía una memoria prodigiosa. Yo sí creo que hay gente que tiene talentos especiales. Bueno, no me jodan. Obviamente que existe gente que tiene talentos especiales. Pero si ese talento no se trabaja, si ese talento no se entrena, si no se vuelve una práctica constante, si no existe gente que esté tratando de llevar ese talento a otro lado, y eso no siempre puede hacerlo la misma persona porque pues, uno no tiene perspectiva sobre uno mismo, pues el talento no basta. Entonces los almuerzos en mi casa eran un montón de gente que llegaba y que se quedaba a almorzar, y Jaime ahí hablaba, comentaba, eran una especie de monólogos y uno se destornillaba de la risa porque era muy chistoso. Entonces era un ambiente que yo creo que influenció a Jaime, esa combinación entre análisis, humor. Mi mamá era además una persona con una chispa increíble. Yo creo que de ahí viene esa chispa de Jaime. Esto cuando sale, un saludo a mi mamita. Bueno. Un saludo a mi mamita allá en el barrio de la Junta de Acción Comunal. Bueno, pero... Y al alcalde local que nos reciba. Bueno, óigame. Que le vamos a hacer paro cívico. Entonces esa combinación de memoria, una gran sensibilidad social, una inteligencia increíble, una rapidez pues increíble, y unos deseos por transformar su ciudad, su comunidad, su país, producen, digamos, una persona como él.
apoyada en lo que estaba sucediendo en ese momento, como contaba. Que aparezca una persona con el talento de Jaime Garzón en un momento en donde podía existir un Jaime Garzón, ¿no? Como una persona que casi todo el mundo estuviera viendo en pantalla, ¿no? Que en una época donde había 2 canales de televisión, bueno, 3. Garzón era un actor genial, un imitador genial, absolutamente genial, con un talento innato gigantesco, pero pues evidentemente algo tuvimos que ver en la creación de ese personaje nacional que era Jaime, quienes estábamos detrás de cámaras y quienes escribíamos los libretos que Jaime interpretaba. No es que uno esté reclamando ser parte de la genialidad, sino que una genialidad en televisión se construye, sobre todo en este tipo de programas, a través de un colectivo pensante, mamador de gallo y creativo, más una puesta en escena, más una cantidad de características. Lo que sí era notorio es que Jaime tenía un brillo propio gigantesco. A los 30 años le ha sacado partido a cada minuto de vida. A veces en altas y a veces en bajas, este eterno estudiante de Derecho, Ciencias Políticas y Física, se inventó una forma nueva de opinar en Colombia. Esta noche, Jaime Garzón, el dueño de esta corta pero fructífera vida, es protagonista. No, pues imagínese, el compromiso tan tenaz. Es muy grave ese protagonista. Tantos años después, se convierte en una figura especialmente de los jóvenes, que cuando todo esto estaba sucediendo, pues o eran niños o no habían nacido, y que hoy en día me traen de nuevo a Jaime como una inspiración. Entonces, lo que yo veo que hay ahí es que ese anhelo, digamos, que tenía Jaime por cambiar las cosas, por esa energía positiva y alegre del humor, es algo que continúa y es deseado, y por eso es recogido por los jóvenes que lo convierten en su figura. Siento que esa inspiración de Jaime Garzón estalló en miles de personas que están haciendo cosas parecidas, ¿sí? Humor político, nosotros que hacemos Fox News, influencers que tratan de mostrar la verdad pues con su contenido. Personas que no habían nacido cuando lo asesinaron lo consideran como una referencia fundamental y lo toman, lo mencionan, lo nombran, lo dibujan en los grafitis, en las paredes de las ciudades de Colombia. Pues yo creo que eso habla de que sí era un personaje absolutamente único. Ha sido más bien como una catapulta, como un gran impulso para un montón de gente, ¿cierto? Yo veo amigos y compañeros que hacen humor político y encuentro que Jaime está muy presente en ellos. Hay mucha gente que dice que usted tiene relación parentesca con Jaime Garzón. No, lo que pasa es que antes el único que hablaba de política en la televisora era don Jaime Garzón, ¿no? Antes era, por ejemplo, el maestro don Humberto Martínez Almandita. Sí, sí. Antes eran los doctores, por ejemplo, los del Pereque y esos doctores. Y antes pues los maestros de lo que se llama Sábados Felices, ¿no? Sí. Pero entonces ya pasó don Jaime Garzón, ya. Ahora le toca el turno al pueblo, a la modestia. Yo creo que lo único que le puede dar el humor político y el humor al mundo es cambiarnos un chip en la cabeza y no estar tristes todo el tiempo, sino ver las cosas de otra manera. Esa combinación, ¿no? Entre la pregunta y el cuestionamiento y la crítica con el humor, la satirización, la ridiculización de la gente que está en el poder, la burla de quienes tienen el poder para decidir sobre la vida de millones de personas, es una de las pocas herramientas reales que tienen las personas, y la prueba de eso es que a los políticos no les gusta que se burlen de ellos. Y eso debería ser razón para que nos burlemos más de ellos. Si yo me puedo burlar de los poderosos, si puedo expresarlo, eso me está diciendo algo de la cultura democrática, de la fortaleza de la democracia en una sociedad, y al mismo tiempo ese mismo ejercicio ayuda a retroalimentar, a crear reflexiones, a crear cultura política. Entonces creo que ese es como el gran aporte del humor político en una sociedad. Su mirada es crítica, es una mirada, como decía, de abajo hacia arriba, desde los oprimidos hacia los opresores. Y segundo, trae la alegría, trae la potencia de la alegría, que es la que nos da vida. Esa la trae el humor y se articula, digamos, con ese anhelo de transformación. Cuando uno
come risa, en un sentido figurado, ese alimento se consolida dentro y sobre todo en la cabeza de una manera mucho más fuerte y sólida que de otro modo. Y lo que hizo Jaime y lo que hicimos en los programas, los que estuvimos con Jaime, fue sin duda aportar unos elementos formativos profundos en, no sé si millones, pero en mucha gente en este país. O sea, el humor político tiene una vocación de conciencia y de claridad y, claro, de memoria. Esa es exclusiva de ellos, de nadie más. Tiene que ir allá. Y la política... Pues fue divertidísimo. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.